Todos hemos recibido alguna vez una llamada de un número desconocido y normalmente simplemente la ignoramos. Pero, ¿qué harías si contestaras y escuchases al otro lado una voz que no debería poder llamarte? En el vídeo de hoy vamos a conocer 7 historias de terror sobre llamadas que nunca debieron ser contestadas, protagonizadas por personas que recibieron llamadas imposibles, voces desconocidas y mensajes que terminaron cambiando por completo lo que estaba ocurriendo. Y algunas de estas llamadas tenían algo todavía más inquietante: sabían cosas que la persona que llamaba no podía saber. Así que baja el volumen de tu teléfono, ponte cómodo y prepárate, porque quizá después de estas historias te lo pienses 2 veces antes de contestar a un número desconocido. Historia 1: la llamada que recibí desde mi propio número. Me llamo Daniel y esta historia comenzó una noche de invierno que al principio parecía completamente normal. Vivía solo en un piso bastante antiguo y aquella noche había terminado de trabajar tarde, así que preparé algo para cenar, me senté en el sofá y puse una película mientras fuera llovía. No esperaba recibir visitas ni tenía ningún plan para aquella noche. Estaba completamente tranquilo hasta que, alrededor de las 11:30, mi teléfono comenzó a sonar. Cuando miré la pantalla pensé que estaba viendo mal, porque la llamada entrante procedía exactamente de mi propio número de teléfono. Mi nombre aparecía en la pantalla como si fuera yo mismo quien estuviera llamándome desde otro teléfono. Contesté por curiosidad y durante unos segundos no escuché absolutamente nada. Pensé que la llamada se había quedado bloqueada, pero entonces escuché una voz que reconocí inmediatamente. Era mi propia voz, exactamente igual que cuando hablo normalmente, y me dijo con bastante claridad: «Daniel, no abras la puerta». Antes de que pudiera preguntar quién estaba hablando, la llamada terminó. Me quedé sentado mirando el teléfono, sin saber qué pensar, y decidí convencerme de que probablemente alguien estaba utilizando algún programa para falsificar mi número y gastarme una broma. Sin embargo, apenas unos segundos después de guardar el teléfono, escuché 3 golpes en la puerta de entrada. No abrí. Me acerqué lentamente al recibidor y miré por la mirilla. El pasillo estaba completamente vacío. Esperé durante un rato pensando que quizá alguien había llamado por error, pero entonces escuché unos pasos alejándose. Regresé al salón e intenté continuar viendo la película, aunque ya no estaba tranquilo. Aquella noche dormí bastante mal, pero al día siguiente todo me pareció mucho menos importante. Pensé que había sido una coincidencia y continué con mi vida normal. Durante varios días no ocurrió absolutamente nada, hasta que una tarde recibí otra llamada de mi propio número. Esta vez no contesté, pero después llegó un mensaje de voz. Al reproducirlo escuché nuevamente mi voz diciendo: «Daniel, esta vez no abras la ventana». Me quedé mirando hacia la ventana del salón y, aunque estaba cerrada, sentí una incomodidad enorme. Intenté ignorarlo, pero unos minutos después escuché un golpe seco contra el cristal. Cuando miré había una figura al otro lado de la ventana. Vivía en un 4.º piso. La figura permanecía completamente quieta, mirando hacia mi casa. No podía distinguir su rostro y tampoco entendía cómo podía encontrarse allí. Cerré inmediatamente las cortinas y llamé a la policía, pero cuando llegaron no encontraron a nadie. Revisaron el edificio y el exterior, y no había ninguna forma evidente de que una persona pudiera haber llegado hasta aquella ventana. Después de aquello empecé a tomarme las llamadas mucho más en serio. Hablé con mi compañía telefónica y me explicaron que alguien podía falsificar el número que aparecía en una llamada entrante. Aquello me tranquilizó porque significaba que probablemente había una explicación técnica. Cambié mi número de teléfono y pensé que el problema había terminado. Durante varias semanas no ocurrió nada y poco a poco volví a sentirme seguro en casa, hasta que una noche recibí una llamada en mi nuevo teléfono. En la pantalla apareció mi antiguo número. Contesté y escuché mi propia voz diciéndome que no arrancara el coche porque en unos minutos un hombre iba a cruzar delante de mí. En ese momento estaba aparcado frente a un supermercado y pensé que se trataba de otra amenaza absurda, pero decidí esperar. Exactamente unos minutos después, un hombre con una chaqueta negra cruzó delante del vehículo y se quedó quieto durante unos segundos mientras miraba directamente hacia mí. Entonces mi voz volvió a sonar en el teléfono y me dijo que mirara el asiento trasero. No quería hacerlo, pero terminé girándome. No había nadie, aunque durante unos segundos escuché una respiración muy cerca de mí. Salí del coche inmediatamente y llamé a un amigo. Revisamos todo el vehículo y no encontramos nada, pero aquella noche decidí que ya no podía seguir viviendo con aquella situación. Me fui a casa de mi amigo durante unos días y después cambié nuevamente de teléfono. Durante meses no recibí ninguna llamada extraña y finalmente conseguí olvidar lo sucedido.
Pensé que quizá todo había terminado, hasta una madrugada en la que mi teléfono comenzó a sonar mientras dormía. Miré la pantalla y vi algo que me hizo incorporarme inmediatamente en la cama. Era mi antiguo número, el que llevaba meses cancelado. No contesté. La llamada terminó y unos segundos después recibí un mensaje de voz. Lo escuché y reconocí mi propia voz, pero esta vez parecía asustada y hablaba muy deprisa. Me decía que no contestara la próxima llamada, porque la primera vez solo había intentado avisarme y la siguiente vez sería diferente. No volví a recibir ninguna llamada durante varios meses, hasta aquella última noche. Era otra vez mi antiguo número. Lo dejé sonar y finalmente apagué el teléfono, pero entonces escuché una vibración que procedía de mi chaqueta. Metí la mano en el bolsillo y encontré un teléfono antiguo que no era mío. No tenía ni idea de cómo había llegado allí. La pantalla estaba encendida y mostraba una llamada entrante de mi propio número. Lo contesté. Al otro lado escuché mi propia voz. Pero esta vez no me estaba advirtiendo de nada. Me dijo: Daniel, ahora puedes abrir la puerta. En ese mismo momento escuché 3 golpes. Los mismos 3 golpes de aquella primera noche. Me quedé completamente inmóvil y no abrí. Llamé a mi amigo y salí del piso sin volver a tocar el teléfono. Cuando regresé al día siguiente, el móvil que había encontrado en mi chaqueta había desaparecido y nunca volví a encontrarlo. Después de aquello abandoné aquel piso y nunca volví a utilizar el mismo número. Durante mucho tiempo pensé que quizá todo había sido una elaborada broma, hasta que revisé la grabación de la primera llamada. Descubrí que después de mi propia voz diciendo «No abras la puerta», había unos segundos de silencio y justo antes de que terminara la llamada se escuchaba una segunda voz que yo no había oído aquella noche. Era una voz masculina y susurraba muy cerca del teléfono. Decía «No importa que no abras la puerta, ya estoy dentro». Nunca descubrí quién hizo aquellas llamadas ni cómo consiguió utilizar mi propia voz. Pero desde entonces, cuando recibo una llamada de un número desconocido durante la noche, jamás contesto inmediatamente. Primero miro alrededor de la habitación y después compruebo que la puerta siga cerrada. Historia 2: la llamada de mi hermano muerto. Me llamo Marcos y todavía conservo el número de mi hermano en mi teléfono, aunque murió hace 3 años. Nunca fui capaz de borrarlo porque durante mucho tiempo me resultaba demasiado doloroso aceptar que aquella persona a la que había llamado prácticamente todos los días ya no iba a contestarme. Su muerte ocurrió en un accidente de carretera y fue completamente inesperada. La última conversación que tuvimos había sido aquella misma tarde, cuando me llamó para contarme una tontería sobre su coche y quedamos en hablar al día siguiente. Ese día nunca llegó. Después del funeral guardé todos nuestros mensajes, fotografías y conversaciones, y aunque sabía que su número estaba desactivado, nunca lo eliminé de mi agenda. Una noche, varios meses después de su muerte, estaba sentado en el sofá viendo la televisión cuando mi teléfono comenzó a sonar. Al principio pensé que sería cualquier llamada desconocida, pero cuando miré la pantalla sentí un escalofrío porque aparecía el nombre de mi hermano. Me quedé mirando el teléfono sin entender cómo podía estar llamándome. Sabía perfectamente que aquel número había sido dado de baja después de su muerte y que nadie debía estar utilizándolo. Aún así, el teléfono seguía sonando y después de varios segundos contesté. Durante unos instantes no escuché nada. Pensé que quizá la llamada se había quedado bloqueada, pero entonces escuché una respiración y una voz que reconocí inmediatamente. Era Andrés. No podía ser una voz parecida, porque conocía perfectamente su manera de hablar, sus pausas y hasta la forma en la que pronunciaba mi nombre. Me preguntó por qué todavía no había ido a buscarlo. Pensé que se trataba de una broma y le pregunté quién era, pero volvió a repetir mi nombre y me dijo que tenía mucho frío. Después la llamada se cortó sin que yo pudiera responder. Me quedé sentado en silencio durante varios minutos. Lo primero que hice fue revisar el número para asegurarme de que realmente era el suyo. Lo era. Incluso aparecía su fotografía porque todavía tenía guardado su contacto. Intenté devolver la llamada, pero una grabación automática me indicó que el número no existía. Pensé que quizá alguien había conseguido falsificar el número para asustarme, así que decidí no contarle nada a mi familia para evitar preocuparlos. Durante casi 2 semanas no ocurrió nada más y empecé a pensar que había sido una broma de muy mal gusto. Entonces, una madrugada, el teléfono volvió a sonar. Era otra vez Andrés. Esta vez contesté inmediatamente y le pregunté quién estaba haciendo aquello, pero al otro lado solo escuché ruido, como si estuviera en un lugar con mucho viento. Después mi hermano dijo que seguía esperando y que no entendía por qué todavía no había ido. Le pregunté dónde estaba y respondió algo que me dejó completamente confundido.
en el sitio donde me dejaste. La llamada terminó. Aquella frase no dejaba de repetirse en mi cabeza, así que al día siguiente fui al lugar donde había ocurrido el accidente. No había regresado allí desde el funeral porque no era capaz de soportarlo, pero necesitaba comprobar que aquella llamada no tenía ninguna relación con el lugar. Aparqué junto a la carretera y caminé hasta la zona donde había ocurrido el accidente. Durante unos minutos no pasó nada. Solo se escuchaba el viento y el tráfico a lo lejos. Entonces mi teléfono vibró. Había recibido un mensaje desde el número de Andrés. Solo decía, no era aquí. Salí de allí inmediatamente y llamé a la policía. Les expliqué lo sucedido y enseñé los mensajes, aunque me dijeron que era posible falsificar el número de origen y que necesitarían más información para averiguar quién estaba detrás. Yo también quería creer que existía una explicación normal, así que cambié de número y traté de olvidarlo. Pasaron varios meses sin que ocurriera nada. Una tarde estaba en casa de mis padres ayudándolos a ordenar unas cajas antiguas cuando encontré una fotografía de mi hermano y yo cuando éramos niños. En la parte posterior había una frase escrita con su letra: si algún día nos perdemos, nos vemos aquí. La frase hacía referencia a un pequeño parque donde solíamos jugar cuando éramos niños y que estaba a pocos kilómetros de la casa de mis padres. No sé exactamente por qué, pero sentí la necesidad de ir allí. Cuando llegué al parque estaba completamente vacío. Caminé hasta el banco donde solíamos sentarnos y me quedé mirando la fotografía durante unos minutos. Entonces mi teléfono comenzó a sonar. Era Andrés. Durante unos segundos solo escuché una respiración muy débil. Después su voz dijo mi nombre y me preguntó si había encontrado el lugar. Le pregunté dónde estaba, pero no respondió. Volvió a preguntarme por qué había tardado tanto en ir a buscarlo. Entonces dijo, estoy detrás de ti. Me giré inmediatamente. No había nadie. El teléfono seguía en mi oído y escuché 3 golpes que no procedían de la llamada. Venían de un banco situado unos metros detrás de mí. Me acerqué lentamente y descubrí algo encima del asiento. Era un teléfono móvil. Era el teléfono de mi hermano. Lo reconocí inmediatamente porque tenía una pequeña grieta en una esquina de la pantalla. Yo mismo había visto aquel teléfono después del accidente, completamente destrozado, así que no entendía cómo podía encontrarse allí. Lo recogí y la pantalla se encendió. Había una fotografía de mi hermano y yo en aquel mismo parque. Debajo de la fotografía aparecía una llamada entrante. El número era el mío. No contesté. Dejé el teléfono sobre el banco y salí corriendo. Después de aquello nunca volví a recibir una llamada de mi hermano. El teléfono que encontré en el parque desapareció cuando regresé al día siguiente con la policía, y nunca supimos quién lo había dejado allí. Mi madre incluso confirmó que el teléfono original de Andrés había quedado completamente destruido en el accidente. Durante años intenté convencerme de que alguien había utilizado su identidad para asustarme, aunque nunca descubrí quién podía haberlo hecho ni cómo había conseguido información tan personal. Finalmente conseguí dejar aquella historia atrás. Hasta hace unas semanas. Estaba revisando las llamadas antiguas de mi teléfono cuando encontré la primera llamada de Andrés. Decidí escuchar la grabación una última vez. Escuché su voz diciéndome que tenía frío y que estaba esperando, pero cuando la grabación estaba a punto de terminar, escuché algo que no había percibido aquella noche. Al fondo había otra voz. Era mi propia voz. Y decía muy despacio, todavía no puede venir. No sé quién dijo aquellas palabras ni qué significaban, pero desde entonces hay una cosa que hago siempre. Cuando mi teléfono suena durante la madrugada, nunca contesto inmediatamente. Primero miro quién llama, y si no reconozco el número dejo que la llamada termine. Porque hace apenas unos días recibí una llamada perdida mientras dormía. El número era el de mi hermano. Y aunque su teléfono lleva 3 años destruido, la llamada quedó registrada en mi móvil. Duró exactamente 1 minuto y 36 segundos, la misma duración que tuvo aquella primera llamada. No sé quién intentó llamarme aquella noche. Y sinceramente prefiero no descubrirlo. Historia 3, la llamada que llegó desde una casa vacía. Me llamo Laura y todo comenzó cuando me mudé a un pueblo pequeño para alejarme del ruido de la ciudad y empezar una vida mucho más tranquila. Mi casa estaba en una calle bastante antigua, con viviendas bajas y fachadas de piedra, y aunque había pocos vecinos, todos se conocían entre ellos. Justo enfrente de mi ventana había una casa abandonada que llevaba años cerrada. Tenía las persianas bajadas, la fachada cubierta de humedad y algunas ventanas rotas, y los vecinos me contaron que allí había vivido una mujer llamada Teresa hasta que murió varios años atrás.
Según ellos, después de su muerte, la casa había quedado vacía y nadie había querido volver a vivir allí. Yo no le di demasiada importancia porque, desde que me mudé, estaba acostumbrada a verla todos los días y para mí simplemente era una vivienda vieja más. Una noche de noviembre estaba trabajando en el salón cuando recibí una llamada de un número desconocido. Normalmente no contesto llamadas que no tengo guardadas, pero estaba esperando una llamada relacionada con el trabajo y decidí responder. Al principio no escuché nada, así que pregunté quién llamaba. Después de unos segundos, una mujer respondió con una voz muy débil y me preguntó si podía ayudarla. Le pregunté quién era y me dijo que se llamaba Teresa. En ese momento pensé que quizás se trataba de otra persona con el mismo nombre, pero entonces me preguntó si seguía viviendo frente a su casa. Me quedé completamente quieta porque aquella mujer no solo sabía dónde vivía, sino que estaba hablando de la vivienda abandonada que tenía justo enfrente. Le pregunté desde dónde me estaba llamando y ella respondió que estaba en casa. Me acerqué lentamente a la ventana y miré hacia la vivienda abandonada. Todas las ventanas estaban oscuras y la puerta principal estaba cerrada. Le dije que no podía verla y entonces la mujer me respondió que estaba en la ventana del piso de arriba. Miré hacia allí y durante un instante tuve la sensación de que había una figura detrás del cristal. Parpadeé y desapareció. Pensé que había sido una sombra, pero cuando volví a mirar ya no había absolutamente nada. Entonces la mujer dijo algo que hizo que me apartara de la ventana. No te acerques más al cristal. Le pregunté cómo sabía que estaba mirando por la ventana, pero no respondió. La llamada terminó unos segundos después. Aquella noche no pude dejar de pensar en lo sucedido. Al día siguiente pregunté a una de mis vecinas si conocía a la antigua propietaria de la casa. Me confirmó que se llamaba Teresa y que había muerto dentro de aquella vivienda hacía aproximadamente 8 años. Según me contó, llevaba bastante tiempo viviendo sola, y sus últimos meses habían sido complicados porque decía escuchar ruidos por las noches. Mi vecina incluso me contó que Teresa había llegado a decir que alguien la llamaba desde el teléfono de la casa cuando no había nadie al otro lado. Aquello me pareció demasiado parecido a lo que me había ocurrido, pero intenté pensar que simplemente había sido una broma. Sin embargo, 4 noches después recibí otra llamada del mismo número. Esta vez contesté con la intención de descubrir quién estaba detrás. La voz volvió a ser la de Teresa y me preguntó si había hablado con los vecinos sobre ella. Le pregunté quién era realmente y cómo sabía tantas cosas sobre mí, pero respondió que no debía preocuparme por ella, sino por la persona que estaba fuera de mi casa. Mientras hablaba, escuché un ruido en la calle. Me acerqué a la ventana por instinto, pero la mujer me dijo inmediatamente que no mirara. Le pregunté qué estaba pasando y respondió que había alguien parado frente a mi puerta. En ese momento escuché 3 golpes en la entrada de mi casa. Me quedé completamente paralizada porque estaba segura de que había cerrado con llave. Volvieron a llamar y esta vez la mujer al teléfono comenzó a hablar mucho más rápido, diciéndome que no abriera bajo ninguna circunstancia. No abrí. Esperé varios minutos y finalmente llamé a la policía. Cuando llegaron, revisaron el exterior de la casa y no encontraron a nadie. La puerta estaba cerrada y no había señales de que alguien hubiera intentado entrar. Lo más extraño fue que, cuando les enseñé el número desde el que había recibido las llamadas, uno de los agentes me dijo que aquella línea llevaba años sin estar activa. Aquello fue el momento en que dejé de pensar que alguien simplemente quería gastarme una broma. Durante las semanas siguientes no recibí ninguna llamada, pero empecé a notar pequeñas cosas extrañas en la casa abandonada. Algunas noches veía una luz encendida en una de las habitaciones del piso de arriba, aunque los vecinos insistían en que no había electricidad. Otras veces escuchaba golpes procedentes del interior, especialmente durante la madrugada. Intentaba no mirar hacia allí y mantenía las cortinas cerradas, pero una noche escuché claramente el sonido de un teléfono sonando en la vivienda de enfrente. El sonido continuó durante varios minutos. Entonces mi teléfono comenzó a sonar. Era el mismo número. Contesté y escuché a Teresa decirme que ya no podía seguir llamándome desde allí porque alguien había encontrado el teléfono. Le pregunté qué teléfono y me respondió que tenía que entrar en la casa. Me negué inmediatamente. Entonces me dijo algo que me hizo cambiar de opinión. Si no vienes, mañana te llamará desde tu propia casa. No sabía qué significaba aquello, pero la idea de que alguien pudiera estar entrando en mi vivienda me aterrorizaba. A la mañana siguiente contacté con el propietario de la casa abandonada y le expliqué lo que estaba sucediendo. Al principio pensó que estaba exagerando, pero finalmente aceptó acompañarme para comprobar que no hubiera nadie dentro. Entramos alrededor de las 10 de la mañana. La casa estaba completamente abandonada.
Había polvo por todas partes, muebles cubiertos con telas y un olor muy fuerte a humedad. Subimos al piso superior y llegamos al dormitorio donde Teresa había muerto. La ventana estaba abierta, aunque el propietario aseguró que la había cerrado unos meses antes. En una pequeña mesa situada junto a la cama había un teléfono antiguo. Era un teléfono fijo de los que se utilizaban décadas atrás. El propietario me dijo que no recordaba haberlo visto allí. Lo más extraño era que el teléfono no estaba conectado a ningún cable. Los dos nos quedamos mirando el aparato sin saber qué hacer. El propietario se negó a contestar y finalmente fui yo quien levantó el auricular. Durante unos segundos solo escuché una respiración muy débil. Después reconocí la voz de Teresa. Me dijo: «Ahora sabes desde dónde te estaba llamando». Le pregunté por qué me había elegido a mí y qué quería de mí, pero antes de que pudiera responder escuchamos un golpe muy fuerte en la puerta del dormitorio. Nos giramos. No había nadie. Cuando volví a acercarme al teléfono, la voz de Teresa ya no estaba. En su lugar escuché mi propia voz. Decía mi nombre. Después la llamada terminó. Salimos de aquella casa inmediatamente y llamamos a la policía. Revisaron el teléfono y confirmaron que no estaba conectado a ninguna línea. También inspeccionaron las habitaciones para comprobar que nadie estuviera escondido dentro, pero no encontraron absolutamente nada que pudiera explicar las llamadas. Después de aquello decidí marcharme del pueblo. Me mudé a otra ciudad y cambié de número de teléfono. Durante varios meses no ocurrió nada y empecé a recuperar la tranquilidad. Pensé que aquella historia había terminado definitivamente hasta que, casi un año después, recibí una llamada de un número desconocido mientras estaba en mi nueva casa. Contesté. Era Teresa. Reconocí su voz inmediatamente. Me preguntó si había conseguido dormir mejor desde que me había marchado. No respondí y simplemente dejé el teléfono sobre la mesa. La voz continuó hablando durante unos segundos y entonces dijo: «Puedes cambiar de casa y de número, pero no puedes cambiar el lugar desde el que te llamo». La llamada terminó. Me quedé mirando el teléfono durante varios minutos y entonces escuché algo en mi casa. Un teléfono estaba sonando. Yo solo tenía un teléfono móvil. El sonido procedía del pasillo. Me levanté lentamente y seguí el ruido hasta una pequeña mesa donde tenía algunas cajas que todavía no había terminado de abrir desde la mudanza. Dentro de una de ellas encontré un teléfono antiguo. Era exactamente igual al que habíamos encontrado en la casa abandonada. No recordaba haberlo guardado. No estaba conectado a ninguna línea, pero estaba sonando. No lo contesté. Cogí la caja entera, la saqué de casa y la llevé directamente a un contenedor. Después cambié nuevamente todas las cerraduras y durante varias semanas dormí con las luces encendidas. Nunca volví a recibir una llamada de Teresa. Al menos no directamente. Porque unos meses después, mientras revisaba fotografías antiguas en mi ordenador, encontré una imagen que había tomado durante aquella primera visita a la casa abandonada. La fotografía mostraba el dormitorio vacío y el teléfono antiguo sobre la mesa. Al ampliar la imagen descubrí que, detrás del teléfono, había una persona reflejada en el cristal de la ventana. Era una mujer. Tenía la cabeza inclinada y estaba mirando directamente hacia mí. Nunca había visto a nadie en aquella habitación cuando hice la fotografía. Y había algo todavía peor. La fotografía estaba tomada desde el interior de la habitación, pero la mujer aparecía reflejada como si estuviera de pie detrás de mí. Desde entonces nunca he vuelto a investigar quién era Teresa ni qué ocurrió realmente en aquella casa. Prefiero pensar que todo terminó cuando me marché, aunque hay una cosa que todavía me inquieta. Algunas noches, cuando estoy completamente sola, mi teléfono recibe llamadas de números desconocidos que duran apenas unos segundos. Nunca contesto. Pero hace unos días recibí una de esas llamadas a las 3:12 de la madrugada. No contesté, pero después de que terminara apareció un mensaje de voz. Lo escuché por curiosidad. Durante los primeros segundos solo se escuchaba silencio. Después apareció una voz femenina. Era Teresa. Y solo dijo una frase. «Ahora sí estoy en casa». Historia 4, la llamada que contestó mi hija. Me llamo Javier y durante muchos años intenté convencerme de que aquella noche tuvo una explicación lógica, pero cuanto más tiempo pasa, menos capaz soy de encontrarla. Todo ocurrió cuando mi hija Sofía tenía 8 años y vivíamos en una casa bastante antigua a las afueras de la ciudad. La vivienda llevaba muchos años construida y tenía algunas habitaciones que apenas utilizábamos, entre ellas un pequeño cuarto situado al final del pasillo de la planta superior.
Nosotros lo usábamos como trastero porque era una habitación fría y oscura, y desde que nos mudamos allí nunca había ocurrido nada especialmente extraño. Mi mujer y yo habíamos escuchado alguna vez golpes procedentes de las paredes o pasos cuando la madera se dilataba por la noche, pero siempre pensamos que eran los ruidos normales de una casa vieja. Lo que nunca imaginamos era que nuestra hija acabaría recibiendo llamadas de alguien que, según descubrimos después, había vivido allí muchos años antes. Todo comenzó un viernes por la noche. Mi mujer había salido a cenar con unas amigas y yo me quedé en casa con Sofía. Después de cenar vimos una película en el salón y cuando terminó la acompañé hasta su habitación para acostarla. Recuerdo perfectamente que estaba lloviendo y que se escuchaba el agua golpeando las ventanas. Sofía se metió en la cama y yo bajé nuevamente al salón para recoger las cosas de la cena. Apenas habían pasado unos minutos cuando escuché que me llamaba desde arriba. Subí pensando que necesitaba agua o que no podía dormir, pero cuando entré en su habitación me dijo que ella no me había llamado. Le pregunté entonces quién había hablado y me respondió que había escuchado a alguien pronunciar mi nombre desde el pasillo. Pensé que quizá había sido el viento o algún ruido de la casa y le dije que no se preocupara. Volví a bajar y unos minutos después mi teléfono comenzó a sonar. Era un número desconocido, así que contesté pensando que podía tratarse de alguien del trabajo. Durante unos segundos no escuché absolutamente nada y pregunté quién llamaba. Entonces una niña respondió con una voz muy baja y me preguntó si podía hablar con Sofía. Me sorprendió que conociera el nombre de mi hija, pero pensé que podía ser alguna compañera del colegio que había conseguido mi número. Le pregunté quién era y la niña no respondió, sino que volvió a preguntarme si podía pasarle el teléfono a Sofía. Le expliqué que estaba durmiendo y, antes de que pudiera preguntarle su nombre, escuché unos golpes muy suaves al otro lado de la llamada. Colgué. No pensé demasiado en ello porque podía tratarse de una broma infantil. Sin embargo, unos minutos después escuché pasos en las escaleras y Sofía apareció en el salón. Me preguntó quién me había llamado y cuando le dije que había sido una niña que preguntaba por ella, se quedó completamente seria. Me preguntó qué había dicho la niña y le conté que quería hablar con ella. Entonces me dijo algo que me hizo sentir bastante incómodo. Había escuchado un teléfono sonando dentro del armario de su habitación. Subí con ella para comprobarlo. Abrimos el armario y no encontramos ningún teléfono ni ningún aparato que pudiera producir aquel sonido. Revisé incluso las cajas que había dentro, pero no había nada. Le dije a Sofía que probablemente había escuchado algún ruido de la casa y que no debía preocuparse. La acompañé de nuevo a la cama y me quedé con ella unos minutos hasta que se durmió. Cuando regresé al salón mi teléfono volvió a sonar. Era el mismo número. Esta vez no contesté. La llamada terminó y unos segundos después recibí un mensaje de voz. Al reproducirlo escuché nuevamente la voz de la niña, pero esta vez parecía estar mucho más cerca del teléfono. Dijo: «No le digas a tu padre que estoy aquí». Me quedé mirando la pantalla intentando entender qué clase de broma podía ser aquella. Entonces escuché un pequeño golpe procedente del piso de arriba. Subí inmediatamente. La puerta de la habitación de Sofía estaba abierta y ella estaba sentada en la cama mirando fijamente hacia el armario. Le pregunté qué ocurría y me señaló la puerta sin decir nada. Cuando me acerqué escuché otro golpe desde dentro. Abrí el armario rápidamente, pero seguía completamente vacío. Sofía comenzó a llorar y me dijo que la niña estaba allí dentro y que llevaba varios minutos hablando con ella. Le pregunté cómo podía hablar con una niña que no estaba allí y me respondió que no sabía explicarlo. Según ella, la voz salía del teléfono que había dentro del armario, aunque nosotros no encontrábamos ningún aparato. También me dijo que la niña le había contado que vivía en aquella casa antes que nosotros y que estaba enfadada porque habíamos ocupado su habitación. Pensé que todo podía ser producto de su imaginación, así que esa noche dejé que durmiera con nosotros. Mi mujer regresó poco después y le contamos lo ocurrido, aunque intentamos restarle importancia para no asustar a nuestra hija. Al día siguiente parecía que todo había vuelto a la normalidad y pasamos el día fuera de casa para despejarnos. Esa noche, mientras cenábamos, Sofía comenzó a dibujar en una libreta. Cuando terminó nos enseñó el dibujo. Había dibujado nuestra casa con las ventanas, la puerta y el jardín delantero. En una de las ventanas del piso superior había dibujado a una niña con un vestido oscuro. Le pregunté quién era. Me respondió que era la niña que la llamaba. Le pregunté cómo sabía que estaba dentro de la casa y me dijo que la niña se lo había contado. Después añadió que quería que yo subiera al cuarto del final del pasillo, porque allí había algo que pertenecía a ella. No subí. Aquella misma noche decidimos investigar la historia de la casa.
Preguntamos a un vecino que llevaba décadas viviendo en la zona y nos contó que muchos años atrás había vivido allí una familia con una hija pequeña. La niña había muerto después de una enfermedad cuando tenía aproximadamente 8 años. Según él, la familia había continuado viviendo allí durante algún tiempo, pero después se marcharon y la casa pasó por varios propietarios. La edad de aquella niña era exactamente la misma que tenía Sofía. Mi mujer y yo decidimos no contarle aquello a nuestra hija. Queríamos evitar que relacionara la historia con lo que estaba ocurriendo. Pero aquella madrugada sucedió algo que nos hizo dejar de pensar que todo era imaginación. Aproximadamente a las 3 de la mañana mi teléfono comenzó a sonar. El número desconocido apareció nuevamente en la pantalla. Contesté mientras mi mujer dormía y escuché la respiración de la niña. Esta vez me preguntó por qué no había subido al cuarto. Le pregunté qué quería de nosotros y respondió que no quería que nos fuéramos. Después me dijo que Sofía era su amiga y que quería que se quedara con ella. Mientras hablaba, escuché un ruido procedente de la cama. Me giré y vi a mi hija sentada mientras dormía. Estaba hablando. Pronunció el mismo nombre que la niña del teléfono. Mi mujer se despertó y me preguntó qué estaba pasando. Le entregué el teléfono y ella escuchó durante unos segundos. La voz de la niña comenzó a llorar y dijo que tenía miedo de quedarse sola. Mi mujer colgó inmediatamente y esa misma noche decidimos que nos marcharíamos de aquella casa. A la mañana siguiente empezamos a preparar las cajas. Mientras recogíamos las cosas de Sofía, encontramos algo que ninguno de nosotros había visto antes. Dentro de uno de los cajones de su escritorio había una pequeña fotografía antigua. Mostraba a una niña sentada en el jardín de nuestra casa. La fotografía estaba amarillenta y parecía tener muchas décadas. En la parte posterior había una fecha. Era anterior a la construcción de la vivienda tal y como nosotros la conocíamos. No sabíamos cómo había llegado allí. Decidimos marcharnos esa misma tarde. Sin embargo, antes de salir ocurrió algo todavía más extraño. Sofía estaba en el salón cuando escuchamos sonar un teléfono en el piso de arriba. Subí rápidamente y seguí el sonido hasta el cuarto que utilizábamos como trastero. El sonido procedía de una caja vieja que no habíamos abierto desde que compramos la casa. Dentro había un teléfono antiguo. No estaba conectado a ninguna línea. Aún así, estaba sonando. Lo levanté y escuché la voz de la niña. Me dijo que no quería que nos fuéramos. Le pregunté qué quería y respondió que solo quería recuperar algo que era suyo. Entonces escuché a Sofía detrás de mí. Me dijo que sabía lo que quería la niña. Le pregunté qué era. Sofía señaló una pequeña caja de madera que estaba en una estantería. La abrimos y dentro encontramos una pulsera infantil muy antigua. Mi hija la miró y dijo que pertenecía a la niña. No sabíamos por qué lo sabía. Dejamos la pulsera dentro de la caja y nos marchamos de la casa inmediatamente. Nunca volvimos a vivir allí. Meses después vendimos la vivienda y dejamos atrás todo aquello. Durante mucho tiempo, mi hija no volvió a mencionar a la niña y pensé que finalmente había conseguido olvidarlo. Pero varios años después, cuando Sofía ya era adolescente, encontramos una caja con sus dibujos de cuando era pequeña. Entre ellos estaba el dibujo que había hecho aquella primera noche. Lo miré con atención y descubrí algo que nunca había visto. En la ventana donde aparecía la niña había escrito una fecha. Era la fecha en la que nosotros habíamos comprado la casa. Debajo había escrito una frase con su letra infantil. Ella ya estaba aquí cuando llegamos. Nunca supe quién realizó aquellas llamadas ni cómo una niña que había muerto años antes podía conocer el nombre de mi hija. Tampoco he conseguido explicar cómo apareció aquella fotografía en su habitación, ni de dónde salió el teléfono que encontramos dentro del trastero. Sofía ya es adulta y prácticamente nunca hablamos de aquello. Pero hace unos meses le pregunté si recordaba a la niña. Me miró durante unos segundos y me dijo que sí. Entonces le pregunté qué quería realmente. Sofía me respondió algo que nunca había contado antes. Según ella, la niña nunca quiso hacerle daño. Solo tenía miedo de quedarse sola. Y todavía hay una última cosa que me dijo que me resulta imposible olvidar. Me aseguró que la última noche, antes de marcharnos, la niña le había susurrado algo mientras estaba acostada. Le dijo que algún día volvería a encontrarla. Desde entonces, cada vez que recibo una llamada de un número desconocido durante la madrugada, dejo que suene hasta que termina. Porque después de aquella historia aprendí que algunas llamadas quizá no están intentando comunicarse contigo. Quizá están intentando asegurarse de que todavía recuerdas que una vez estuvieron allí. Historia 5. La llamada que llegó es de mi propia muerte.
Me llamo Andrés y durante mucho tiempo pensé que la historia que voy a contar simplemente era una coincidencia imposible de explicar. Nunca he sido una persona especialmente supersticiosa y de hecho siempre había buscado una explicación lógica para cualquier cosa extraña que me ocurriera. Sin embargo, hay experiencias que, aunque intentes analizarlas durante años, terminan dejando una pequeña duda que nunca desaparece. La mía comenzó una noche aparentemente normal, cuando recibí una llamada de un número desconocido mientras estaba conduciendo de regreso a casa. Eran aproximadamente las 11:30 de la noche y llevaba casi una hora conduciendo por una carretera secundaria. Había salido tarde del trabajo y quería llegar cuanto antes porque al día siguiente tenía que madrugar. Mi teléfono estaba conectado al sistema del coche, así que cuando comenzó a sonar apareció el número en la pantalla del salpicadero. No lo reconocí y normalmente no habría contestado, pero pensé que podía tratarse de algún familiar intentando localizarme, así que acepté la llamada. Durante unos segundos solo escuché interferencias. Después apareció una voz masculina que me preguntó si era Andrés. Le respondí que sí y le pregunté quién era, pero no quiso decirme su nombre. En cambio me preguntó dónde estaba y me pidió que redujera la velocidad. Pensé que podía tratarse de una broma y le dije que dejara de llamarme. Entonces la voz respondió algo que me hizo cambiar completamente de actitud. Me dijo que dentro de 5 minutos iba a ocurrir un accidente en la carretera. Le pregunté cómo podía saberlo y me respondió que ya lo había visto. No entendí qué quería decir, pero unos segundos después escuché un ruido muy fuerte a lo lejos. Delante de mí apareció un coche que había perdido el control y estaba atravesado en la carretera. Frené inmediatamente y conseguí detenerme antes de alcanzarlo. El accidente acababa de ocurrir. La llamada seguía activa. La voz me dijo que no saliera del coche. Yo quería ayudar, pero la persona al otro lado insistió en que esperara. Me dijo que en unos segundos aparecería otro vehículo y que no debía acercarme a la carretera. Seguí sus instrucciones. Aproximadamente medio minuto después apareció un camión a gran velocidad. El conductor consiguió esquivar el coche accidentado por muy poco y continuó su camino. Si yo hubiera salido del vehículo para ayudar, probablemente habría estado exactamente en el lugar por donde pasó el camión. Le pregunté a la persona que me llamaba quién era y cómo podía saber lo que iba a ocurrir. La respuesta fue muy sencilla. Porque yo estaba allí cuando te pasó a ti. No entendí aquella frase. Entonces la llamada terminó. Cuando llegué a casa intenté devolver la llamada, pero el número no existía. Revisé el historial y la llamada había durado exactamente 6 minutos y 18 segundos. Al día siguiente pensé que quizá había sido alguien que había visto el accidente desde otro lugar, aunque seguía sin entender cómo había sabido lo que iba a ocurrir antes de que sucediera. Durante varios días no ocurrió nada, hasta que recibí una segunda llamada. Esta vez estaba en casa. La misma voz me preguntó si recordaba el accidente de la carretera. Le dije que sí y le exigí que me dijera quién era. Durante unos segundos guardó silencio y después me preguntó si alguna vez había pensado en cómo moriría. Le colgué inmediatamente. Pensé que alguien estaba intentando asustarme y decidí bloquear el número, aunque sabía que probablemente volvería a utilizar otro. Aquella noche recibí un mensaje. No era de un número desconocido. Era de mi propio número. El mensaje decía: faltan 3 días. No sabía qué significaba. Durante los siguientes días estuve bastante nervioso. No quería reconocerlo, pero empecé a pensar que quizá alguien estaba siguiéndome. Cambié mis rutas habituales, revisé las cerraduras de mi casa y evité conducir por la noche. 2 días después recibí otro mensaje. No había ninguna duda de que alguien estaba jugando conmigo. Finalmente decidí acudir a la policía. Les enseñé las llamadas y los mensajes y expliqué lo ocurrido. Me dijeron que podían abrir una investigación si existían amenazas concretas, pero que aquellos mensajes eran demasiado ambiguos. Me recomendaron cambiar de número y guardar todas las pruebas. Lo hice. Al día siguiente recibí un mensaje en el nuevo número. 1. No podía entender cómo habían conseguido el nuevo número tan rápido. Aquella noche no dormí. Al día siguiente decidí no salir de casa. Pensé que si alguien quería hacerme daño, al menos estaría en un lugar seguro. A las 9:15 de la noche recibí una llamada. El número que apareció en pantalla era el mío. Contesté. La voz volvió a hablar. Esta vez sonaba exactamente igual que yo. Me dijo que ya había pasado suficiente tiempo y que tenía que irme. Le pregunté quién era. La respuesta fue: soy tú. La llamada terminó.
Me quedé sentado sin saber qué hacer. Entonces recibí una fotografía. Era una fotografía de mi coche. Estaba aparcado delante de mi casa. La fotografía había sido tomada desde el otro lado de la calle. No había nadie allí cuando la recibí. Decidí llamar a un amigo y pedirle que viniera a quedarse conmigo. Mientras esperaba, escuché un ruido fuera y miré por la ventana. Mi coche estaba exactamente donde aparecía en la fotografía, pero había algo que no había visto antes. La puerta del conductor estaba abierta. Bajé inmediatamente las escaleras y salí al exterior. No había nadie. El coche estaba vacío. Sin embargo, sobre el asiento del conductor había un teléfono. No era mío. La pantalla estaba encendida. Estaba realizando una llamada. El número que aparecía era el mío. No quise contestar, pero el teléfono comenzó a reproducir automáticamente una grabación. Era mi propia voz. Decía que no tenía que conducir esa noche. Entonces escuché un golpe muy fuerte detrás de mí. Me giré. No había nadie. Volví a mirar el teléfono. La grabación continuaba. Si estás escuchando esto, significa que todavía puedes evitarlo. No entendía nada. Entonces escuché la última frase. Yo no pude. El teléfono se apagó. Mi amigo llegó pocos minutos después y le conté todo. Decidimos dejar el coche aparcado y no moverlo. Esa noche dormimos juntos en mi casa. A la mañana siguiente descubrimos algo todavía más inquietante. Había ocurrido un accidente en la carretera por la que normalmente regresaba del trabajo. Un coche había perdido el control y había terminado contra una barrera. El coche era exactamente igual al mío. La matrícula no se veía en las fotografías de las noticias, así que no sabía si realmente podía tratarse de mi vehículo, hasta que vi al conductor. La noticia decía que el hombre había fallecido en el accidente. Su nombre era Andrés. Mi nombre. Pensé que se trataba de una persona con el mismo nombre hasta que vi la fotografía del coche. Era mi coche. El mismo que estaba aparcado delante de mi casa. Llamé inmediatamente a la policía para explicar lo ocurrido, pero cuando llegaron mi coche seguía allí. No había sido utilizado. Durante días intenté averiguar qué había sucedido. Descubrí que el accidente había ocurrido exactamente a las 11:30 de la noche, la misma hora en la que yo había recibido aquella primera llamada semanas antes. Y había algo todavía más extraño. La matrícula del coche que aparecía en la noticia coincidía con la mía. Nunca encontré una explicación. El vehículo continuó aparcado frente a mi casa durante semanas y finalmente decidí venderlo. Desde entonces no he vuelto a conducir de noche. Pero todavía conservo una copia de aquella fotografía que recibí. La imagen muestra mi coche aparcado frente a mi casa, con la puerta abierta. Y si amplías la fotografía, puedes ver algo reflejado en la ventanilla trasera. Es un hombre sentado en el asiento del conductor. Tiene mi cara y está mirando directamente hacia la persona que tomó la fotografía. Lo más inquietante es que la fotografía fue tomada desde una cámara de seguridad que estaba instalada en la calle. La cámara no captó a ninguna persona, solo captó el coche y el reflejo. Desde entonces tengo una teoría que nunca he contado a nadie. Quizá aquella llamada no llegó desde alguien que conocía el futuro. Quizá llegó desde un momento que todavía no había ocurrido. Y quizá la persona que me llamó no estaba intentando asustarme. Estaba intentando evitar que yo terminara ocupando el lugar que él ya había ocupado. Porque algunas noches, cuando mi teléfono pierde cobertura durante unos segundos, aparece en la pantalla una llamada perdida de mi propio número. Y siempre tiene la misma duración. 6 minutos y 18 segundos. Historia 6. La llamada que me avisó de alguien que estaba en casa. Me llamo Elena y durante mucho tiempo intenté encontrar una explicación lógica para lo que ocurrió aquella noche, porque hasta entonces nunca había creído demasiado en historias de fantasmas ni en fenómenos paranormales. Vivía sola en un piso antiguo situado en el centro de una ciudad, en un edificio construido muchos años atrás que tenía los típicos suelos de madera que crujían durante la noche y unas tuberías que hacían ruido cuando algún vecino utilizaba el agua. Estaba acostumbrada a esos sonidos y jamás había sentido miedo dentro de mi propia casa. Mi pareja trabajaba fuera durante varios días seguidos, así que pasar algunas noches completamente sola era algo habitual para mí. Precisamente por eso, cuando aquella noche recibí una llamada de un número desconocido, no imaginé que alguien pudiera estar observándome desde algún lugar. Era martes y había terminado de cenar alrededor de las 10:30.
Después de recoger la cocina me fui al salón, apagué prácticamente todas las luces y me senté en el sofá para ver una película. El teléfono estaba sobre la mesa y alrededor de las 11:15 comenzó a sonar. En la pantalla apareció un número que no reconocía. Normalmente habría dejado que terminara la llamada, pero estaba esperando una llamada relacionada con el trabajo y pensé que quizás se trataba de alguien utilizando otro teléfono. Contesté y durante unos segundos no escuché absolutamente nada. Pregunté quién era y después de un silencio bastante largo, una mujer respondió con una voz muy baja. Lo primero que me preguntó fue si estaba sola. Aquella pregunta me pareció extraña, así que le pregunté quién era y por qué quería saberlo. La mujer no respondió directamente, sino que me pidió que no encendiera ninguna luz y que procurara no hacer ruido. Pensé inmediatamente que alguien estaba gastándome una broma, pero antes de colgar escuché algo al fondo de la llamada que hizo que cambiara de opinión. Parecía el sonido de unos pasos muy lentos sobre un suelo de madera. Le pregunté qué estaba pasando y entonces me dijo que había alguien dentro de mi casa. Durante unos segundos no fui capaz de responder. Miré hacia el pasillo que conducía a las habitaciones y no vi nada, pero en ese momento recordé que había dejado la luz apagada y que desde el salón apenas podía distinguir lo que había al fondo. Le pregunté a la mujer cómo podía saber que había alguien dentro de mi vivienda, y me respondió que llevaba varios minutos observando el edificio desde la calle. Según ella, había visto a una persona entrar en mi portal y subir hasta mi planta. Lo más inquietante era que me aseguró que aquella persona había utilizado una llave para entrar en mi piso. Me levanté lentamente del sofá y miré hacia la puerta de entrada. Seguía cerrada y no había escuchado a nadie entrar, pero entonces escuché un crujido procedente del pasillo. La mujer me pidió que no fuera hacia allí y que me encerrara en el dormitorio mientras llamaba a la policía. Intenté hacerlo sin encender ninguna luz y mientras caminaba hacia la habitación volví a escuchar otro ruido. Esta vez parecía que alguien había pisado una de las tablas del suelo que estaban justo al final del pasillo. Entré en el dormitorio, cerré la puerta y llamé a la policía. Mientras esperaba, mantuve el teléfono pegado al oído y la mujer continuó hablándome en voz muy baja. Me decía que permaneciera escondida y que no intentara comprobar si había alguien dentro. Durante varios minutos no escuché nada, hasta que de repente se oyó claramente el sonido de la puerta principal abriéndose. Después escuché cómo se cerraba. Pensé que la persona estaba saliendo del piso. Cuando la policía llegó, revisaron toda la vivienda. Entraron en cada habitación, miraron debajo de las camas, dentro de los armarios y en todas las zonas donde alguien pudiera esconderse, pero no encontraron absolutamente a nadie. La puerta principal estaba cerrada con llave y no había ninguna ventana abierta. Tampoco encontraron señales de que alguien hubiera forzado la entrada. Lo más extraño ocurrió cuando intenté volver a hablar con la mujer que me había llamado. La llamada seguía activa durante la inspección, pero cuando le dije que la policía estaba allí, dejó de responder. Unos segundos después la llamada terminó. Intenté devolverla inmediatamente, pero una grabación automática me informó de que aquel número no existía. Pensé que aquello había terminado, aunque todavía estaba muy nerviosa. Al día siguiente expliqué lo sucedido a un agente y le enseñé el historial de llamadas. Me preguntó si alguien tenía una copia de mis llaves, y entonces recordé que el propietario anterior del piso había conservado una copia cuando compré la vivienda. Me puse en contacto con él y me aseguró que había perdido aquella llave años atrás. También me dijo que nunca había entrado en el piso desde que me lo vendió. La policía decidió revisar las cámaras del edificio. Allí apareció algo que hizo que la historia se volviera todavía más extraña. Las cámaras mostraban claramente a una persona entrando en el portal alrededor de las 10:50 de la noche. Llevaba una chaqueta oscura y una gorra que le ocultaba parcialmente el rostro. La persona subió por las escaleras y llegó hasta mi planta, pero después no apareció en ninguna cámara. No había imágenes de aquella persona saliendo del edificio. Los agentes comprobaron incluso las cámaras de la calle, pero tampoco aparecía saliendo por la puerta principal. Era como si hubiera entrado en el edificio y simplemente hubiera desaparecido. Después de aquello cambié todas las cerraduras y decidí instalar una cámara dentro del piso. Durante unos días viví bastante nerviosa, pero poco a poco empecé a recuperar la tranquilidad. Pensé que quizá todo había sido una coincidencia y que aquella persona simplemente había entrado en el edificio por alguna razón que nunca llegaría a conocer. Sin embargo, casi 2 semanas después, la cámara detectó movimiento durante la madrugada. Recibí una notificación en el teléfono y abrí inmediatamente la aplicación. La cámara apuntaba al pasillo y en la imagen no parecía haber nadie. Pensé que podía tratarse de un error provocado por algún cambio de luz,
pero entonces observé que la puerta de mi dormitorio estaba abierta. Yo estaba dentro de la habitación y recordaba perfectamente haberla cerrado antes de acostarme. Mientras observaba la grabación recibí otra llamada. Era la misma mujer. Esta vez reconocí su voz inmediatamente y le pregunté quién era. Me dijo que no podía explicármelo, pero que llevaba varios días intentando advertirme de algo. Le pregunté cómo sabía lo que estaba ocurriendo dentro de mi casa y me pidió que mirara la cámara. Le dije que ya la estaba mirando y entonces me indicó que observara el reflejo del cristal de la puerta del dormitorio. Al principio no vi nada, pero cuando amplié la imagen apareció una figura reflejada en el cristal. Era una mujer alta que parecía estar de pie detrás de mí. Me giré inmediatamente y no había absolutamente nadie. Volví a mirar la pantalla y la figura seguía apareciendo en el reflejo. La mujer del teléfono me dijo que no tuviera miedo y que saliera de la habitación. Lo hice. La puerta se cerró lentamente detrás de mí. Aquello fue suficiente para llamar nuevamente a la policía. Cuando llegaron revisaron la vivienda una segunda vez, pero tampoco encontraron a nadie. Sin embargo, uno de los agentes me preguntó si conocía la historia del piso y si sabía quién había vivido allí antes que yo. Le dije que no. Entonces me contó algo que no aparecía en los documentos que había recibido al comprarlo. Muchos años atrás había vivido allí una mujer llamada Elena, que había desaparecido sin dejar rastro. Según los vecinos más antiguos, la mujer tenía problemas familiares y una noche salió de casa sin volver a aparecer. Nunca encontraron su cuerpo y oficialmente el caso había quedado sin resolver. Lo extraño era que aquella mujer se llamaba exactamente igual que yo. Pensé que podía tratarse simplemente de una coincidencia, hasta que la gente consiguió una fotografía antigua de ella. Cuando la vi sentí que se me helaba el cuerpo. La mujer de la fotografía tenía mi misma cara. No se trataba simplemente de un parecido. Tenía la misma forma de los ojos, la misma nariz, el mismo cabello y hasta una pequeña cicatriz en la ceja que yo tenía desde niña. La fotografía había sido tomada décadas antes de que yo naciera, así que era imposible que aquella mujer fuera yo. Esa misma semana abandoné el piso. Me fui a casa de mis padres y no volví a dormir allí. Después de varios meses conseguí venderlo y decidí no volver a investigar lo ocurrido. Quería olvidarme completamente de aquella casa, de las llamadas y de aquella mujer que aparecía en las grabaciones. Pero antes de entregar definitivamente las llaves decidí revisar todas las grabaciones de la cámara para intentar descubrir si realmente había entrado alguien aquella primera noche. Encontré una grabación que había pasado completamente desapercibida. En ella aparecía yo caminando desde el salón hasta el dormitorio mientras hablaba por teléfono con aquella mujer. La imagen mostraba claramente el pasillo vacío, pero justo antes de que yo entrara en el dormitorio apareció una figura al fondo. Era la mujer de la fotografía. Estaba completamente quieta y miraba directamente hacia la cámara. Entonces levantó lentamente una mano y señaló hacia la puerta de entrada. La grabación terminó unos segundos después. Nunca conseguí averiguar qué quería decir con aquel gesto. Vendí el piso y durante mucho tiempo no volvió a ocurrir nada. Sin embargo, unos meses después recibí una llamada de un número desconocido. Contesté y durante varios segundos solo escuché silencio. Después apareció la voz de aquella mujer. Me dijo que ya no tenía que volver a aquella casa. Le pregunté quién era realmente y por qué había intentado ayudarme. Durante unos segundos permaneció en silencio y finalmente respondió que no estaba intentando protegerme de la persona que había entrado aquella primera noche. Me estaba protegiendo de algo que llevaba mucho más tiempo dentro. La llamada terminó. Desde entonces nunca he vuelto a recibir otra llamada de ella, pero todavía conservo una última prueba de aquella historia. Es una fotografía que recibí en mi teléfono meses después de haber abandonado el piso. La imagen muestra mi antiguo dormitorio completamente vacío, con la puerta abierta y la cama perfectamente hecha. En el espejo aparece reflejada aquella mujer, y debajo de la fotografía había un mensaje escrito con una sola frase. Ahora ya no está en tu casa. Historia 7, la llamada desde el número de mi madre. Me llamo Adrián y todavía tengo guardado en mi teléfono el número de mi madre, aunque llevo casi 4 años sin poder llamarla. Ella murió después de una enfermedad que se prolongó durante varios meses, y cuando finalmente falleció fui incapaz de borrar su contacto. Durante mucho tiempo conservé sus fotografías, nuestros mensajes y hasta las últimas notas de voz que me había enviado, porque eliminar cualquiera de aquellas cosas me parecía una forma de aceptar que realmente se había ido. Nunca imaginé que conservar su número acabaría convirtiéndose en una de las experiencias más aterradoras de mi vida.
Todo ocurrió una noche de invierno, aproximadamente 3 años después de su muerte. Yo vivía solo en un pequeño apartamento, y aquella noche había llegado bastante tarde del trabajo. Estaba cansado, así que cené algo rápido y me fui al salón para ver un rato la televisión antes de acostarme. Sobre las 11:30, mientras estaba sentado en el sofá, mi teléfono comenzó a vibrar sobre la mesa. Miré la pantalla pensando que sería alguna llamada del trabajo, pero cuando vi el nombre que aparecía allí, sentí que se me paralizaba el cuerpo. Era mi madre. Durante unos segundos pensé que estaba mirando mal. Abrí el contacto para comprobar el número, y era exactamente el mismo que había utilizado durante años. Incluso aparecía la fotografía que yo había guardado de ella. Me quedé mirando la pantalla sin atreverme a contestar, pero el teléfono continuó sonando hasta que finalmente acepté la llamada. No escuché nada al principio. Después apareció una respiración muy suave. Le dije «mamá», aunque sabía perfectamente que aquello era imposible. Durante unos segundos nadie respondió y entonces escuché una voz femenina que reconocí inmediatamente. Era la voz de mi madre, pero sonaba muy lejana y como si estuviera hablando desde una habitación vacía. Me preguntó por qué no había ido a verla. No supe qué responder. Le dije que sabía que estaba muerta y que aquello no podía estar pasando, pero ella simplemente comenzó a llorar. Después me dijo que estaba en casa y que tenía miedo porque alguien estaba intentando entrar. Aquella frase me hizo pensar que quizá alguien había conseguido utilizar su antiguo número para gastarme una broma. Le pregunté quién era y cómo había conseguido acceder al teléfono, pero la voz volvió a decir que estaba en casa y que necesitaba que fuera a buscarla. La llamada terminó. Me quedé sentado en el sofá durante varios minutos sin saber qué hacer. Revisé el historial y la llamada aparecía registrada. Duraba 4 minutos y 12 segundos. Intenté devolverla, pero el número ya no existía. Pensé que quizá alguien había falsificado el número de origen, así que decidí olvidarlo. Sin embargo, a la mañana siguiente recibí un mensaje desde el mismo número. Solo decía: «Por favor, ven antes de que llegue». No sabía qué pensar. La casa donde mi madre había vivido antes de morir llevaba años vacía. Mi padre había vendido la vivienda después de su fallecimiento y nadie de la familia conservaba las llaves. Aún así, durante todo el día no pude dejar de pensar en aquella llamada. Aquella noche, poco después de las 12, mi teléfono volvió a sonar. Era mi madre. Esta vez contesté inmediatamente y le pregunté quién estaba detrás de aquello. La voz me respondió que no tenía mucho tiempo y me pidió que escuchara con atención. Después me dijo algo que me hizo recordar una conversación que habíamos tenido poco antes de su muerte. Me dijo que todavía tenía una caja escondida debajo de la cama. Yo sabía exactamente a qué caja se refería. Era una pequeña caja de madera que mi madre guardaba en su dormitorio y que siempre se había negado a enseñarme. Después de su muerte había desaparecido y nunca conseguimos encontrarla. Le pregunté qué había dentro. Mi madre respondió que no debía abrirla. Después añadió que alguien la había encontrado. La llamada terminó antes de que pudiera preguntarle quién. Al día siguiente fui a visitar a mi padre y le conté todo. Al principio pensó que alguien podía estar utilizando el antiguo número de mi madre, pero cuando mencioné la caja cambió completamente de expresión. Me preguntó si estaba seguro de que la mujer había hablado de una caja debajo de la cama. Le dije que sí. Entonces me contó algo que nunca había sabido. Después de la muerte de mi madre, mientras vaciaban la casa, habían encontrado una pequeña caja de madera debajo de su cama. Mi padre había intentado abrirla, pero estaba cerrada con llave y decidió guardarla en un armario porque no sabía qué hacer con ella. Le pregunté dónde estaba. Me dijo que todavía la conservaba. Fuimos al armario y sacó una caja pequeña, exactamente como la que yo recordaba de mi infancia. No tenía ninguna llave. Mi padre había intentado abrirla varias veces sin conseguirlo. Decidimos no tocarla. Aquella noche recibí otra llamada. Mi madre me preguntó si había encontrado la caja. Le dije que sí. Entonces me respondió que no debía permitir que mi padre la abriera. Le pregunté por qué. Durante varios segundos solo escuché su respiración y después me dijo algo que hizo que se me erizara la piel. Porque él ya sabe lo que hay dentro. Miré a mi padre. Estaba sentado a mi lado. Le pregunté qué significaba aquello, pero mi padre me dijo que no sabía de qué estaba hablando. La llamada terminó. Durante los siguientes días no recibimos ninguna llamada, pero decidimos llevar la caja a un cerrajero.
Queríamos descubrir qué había dentro y terminar de una vez con aquella historia. Cuando finalmente conseguimos abrirla, encontramos varias fotografías antiguas, algunas cartas y una grabación en una pequeña cinta de audio. Las fotografías mostraban a mi madre cuando era joven. Las cartas estaban dirigidas a una persona cuyo nombre no reconocíamos. Pero lo que más nos llamó la atención fue la cinta. Mi padre tenía un reproductor antiguo y conseguimos escucharla. Al principio solo había ruido. Después escuchamos la voz de mi madre. Era una grabación realizada muchos años antes de que yo naciera. Mi madre decía que había empezado a recibir llamadas durante la noche desde el teléfono de su propia casa. Decía que al principio pensaba que alguien estaba gastándole una broma, pero las llamadas continuaron durante meses. En una de ellas, la persona que llamaba le dijo que sabía cuándo iba a morir. Mi padre apagó la grabación. No quiso seguir escuchando. Yo le pregunté por qué nunca me había contado aquello. Me dijo que pensaba que mi madre había tenido algún problema psicológico durante aquella época, y que, con el tiempo, todo había desaparecido. Pero entonces encontramos una última fotografía dentro de la caja. Era una fotografía de mi madre sentada en el salón de la antigua casa. En la parte posterior había una fecha. Era exactamente un año antes de que yo naciera. Y junto a la fecha había escrito: me llama desde el futuro. Aquella noche ninguno de los dos durmió. A las 3 de la madrugada mi teléfono comenzó a sonar nuevamente. Era mi madre. La llamada terminó. Después apareció un mensaje. Ya está aquí. Mi padre recibió el mismo mensaje exactamente al mismo tiempo. Entonces escuchamos el teléfono fijo de la casa comenzar a sonar. Mi padre y yo nos miramos. El teléfono fijo llevaba años desconectado. Aún así, seguía sonando. Mi padre decidió contestar. No dijo nada. Después de unos segundos dejó caer el auricular. Le pregunté qué había escuchado. Me miró completamente pálido y me dijo que era la voz de mi madre. Pero había algo todavía más extraño. Según mi padre, mi madre no había dicho ninguna palabra. Solo había respirado. Después había comenzado a llorar. Nos marchamos de la casa inmediatamente. Nunca volvimos a utilizar aquel teléfono y guardamos la caja en un lugar diferente. Con el tiempo dejamos de recibir llamadas y pensé que finalmente todo había terminado. Hasta 4 años después. Una noche recibí una llamada mientras dormía. Me despertó la vibración del teléfono. Cuando miré la pantalla apareció el nombre de mi madre. Esta vez contesté. No escuché su voz. Escuché la mía. Era una grabación de mi propia voz, diciendo exactamente las mismas palabras que yo había pronunciado durante aquella primera llamada. Después escuché la voz de mi madre. Me dijo: ahora ya sabes quién te estaba llamando. La llamada terminó. Desde entonces nunca he vuelto a recibir otra llamada de su número, pero todavía conservo aquella grabación. Y hay algo que nunca he conseguido entender. Cuando escucho la grabación de aquella última llamada, mi voz aparece diciendo algo que yo jamás recuerdo haber dicho. Mamá, todavía no ha llegado el momento. No sé quién pronunció esas palabras, pero desde aquella noche tengo una certeza que me aterra mucho más que cualquier fantasma. Quizá aquellas llamadas nunca estuvieron intentando contactar conmigo desde el pasado. Quizá alguien estaba intentando avisarme desde el futuro. Y hasta aquí llegamos con estas 7 historias de llamadas que nunca deberían haber sido contestadas. Algunas pueden parecer simples coincidencias, pero otras dejan preguntas difíciles de responder y, en todos los casos, queda la misma duda. ¿Qué harías si una noche recibieras una llamada de alguien que sabes que no puede estar al otro lado? Ahora quiero saber cuál de las 7 historias te ha resultado más inquietante, y si alguna vez has recibido una llamada que todavía hoy no puedes explicar. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal, deja tu like y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuidado con quién decides contestar.